Cada mañana, antes de que el sol terminara de subir entre los edificios grises, el niño ya estaba Ali, sentado en el mismo lugar, con la espalda recta y los pies colgando del escalofrío, miraba la puerta de la comisaría como si de ella dependiera todo su mundo. No pedía ayuda, no levantaba la voz, no llamaba la atención. Solo esperaba. Y nadie imaginaba que una sola frase, dicha por él a la persona correcta, iba a cambiar muchas vidas para siempre. Before we dive into the story, don't forget to like the video, subscribe to the channel, and tell us in the comment where you are watching from. La mayoría de las personas pasaban frente a él sin notarlo. Para algunos era solo otro niño del barrio. Para otros, una molestia silenciosa. Los policías entraban y salían con prisa, ocupados en reportes, turnos y problemas que parecían más urgentes. El niño nunca cruzaba la puerta. Nunca se acercaba demasiado, como si existiera una línea invisible que no se atrevía a pasar. A veces miraba el reloj colgado en la pared del edificio. Otras veces contaba los pasos de quienes entraban, siempre con la misma paciencia, con la misma expresión seria que no correspondía a su edad. Si hoy estás escuchando esta historia en Relatos de Hakim Zarin, quiero que imagines ese silencio. Porque no era un silencio tranquilo. Era un silencio lleno de preguntas que nadie respondía. El niño tenía apenas 9 años, pero sus ojos parecían cargar muchos más. No tenía mochila, no tenía juguetes, no tenía teléfono. Solo llevaba una sudadera vieja que ya no abrigaba y un recuerdo que repetía una y otra vez en su cabeza como una promesa. Con el paso de los días, su presencia se volvió parte del paisaje. El vendedor de café de la esquina dejó de preguntarse quién era. El guardia nocturno asumió que alguien lo recogía más tarde. Incluso algunos policías pensaron que vivía cerca y que solo esperaba a un familiar. Nadie se detuvo a confirmar nada, y así, sin que nadie lo notara, el niño aprendió algo muy duro, que quedarse quieto duele menos que pedir ayuda y no recibirla. Pero dentro de él, la espera tenía un sentido claro. Su madre le había dicho una frase simple, casi al pasar, el día que todo se rompió. Le dijo que si alguna vez se perdían, él debía ir a ese lugar, que Ali sabrían qué hacer, que Ali la encontraría. Para un adulto, eso puede sonar impreciso. Para un niño, era una regla absoluta. Así que obedeció, día tras día. Sin faltar ni uno solo, pero algunos policías lo veían desde lejos. Uno de ellos, Mateo, empezó a notarlo sin saber por qué. No fue compasión inmediata. Fue incomodidad. Algo no encajaba. El niño no se movía, no jugaba, no hablaba con nadie. Solo miraba la puerta como si esperara que se abriera para alguien que nunca salía. Mateo intentó ignorarlo como los demás, pero cada mañana esa imagen volvía a su cabeza. Especialmente porque el niño jamás pedía nada. Una mañana nublada Mateo llegó antes de su turno y lo vio tiritando. El frío se metía en los huesos, y aún así el niño no se levantaba. Mateo entró a la comisaría, dejó su mochila y volvió con un vaso de bebida caliente. No dijo nada. Solo lo dejó a su lado. El niño lo miró con cautela, como si no supiera si aceptar estaba permitido. Al final lo tomó con ambas manos. No sonrió. No habló. Volvió a mirar la puerta. Ese gesto pequeño fue el inicio de algo que Mateo todavía no entendía. A partir de ese día, empezó a fijarse en más detalles. El niño siempre se iba antes de que anocheciera. Nunca comía té a otros. Nunca se quejaba. Y lo más extraño, nunca entraba. Como si no se sintiera con derecho, como si su lugar estuviera siempre afuera. Mateo empezó a hacerse preguntas que no lo dejaban tranquilo. ¿A quién esperaba? Porque nadie venía por él, porque seguía regresando, y aunque aún no lo sabía, esas preguntas eran solo el comienzo. Porque muy pronto, el niño iba a decir algo que Mateo jamás olvidaría, algo que lo obligaría a dejar de ser solo un observador. Y desde ese momento, nada volvería a ser igual. Mateo intentó convencerse de que no era su responsabilidad. La comisaría veía pasar demasiadas historias cada día y no todas podían convertirse en misiones personales. Sin embargo,
Cada vez que salía al descanso o terminaba su turno, sus ojos buscaban al niño casi por instinto. Y casi siempre, Ali estaba, en el mismo escalón, en la misma postura, como si el tiempo no avanzara para él. Esa constancia empezó a pesarle a Mateo más que cualquier caso pendiente. Pero una tarde, cuando el flujo de personas disminuyó y el ruido de la calle se volvió más suave, Mateo decidió sentarse a una distancia prudente. No quería asustarlo ni parecer autoritario. Simplemente se sentó, apoyó los codos en las rodillas y miró al frente, imitando al niño. Pasaron varios segundos en silencio. Mateo pensó que quizá había cometido un error, pero entonces escuchó una respiración profunda a su lado. El niño seguía mirando la puerta, pero ya no parecía tan tenso. Era como si aceptara esa compañía silenciosa. Mateo rompió el hielo con una pregunta simple. Le preguntó si venía todos los días. El niño asintió con la cabeza sin mirarlo. Le preguntó si estaba esperando a alguien. Hubo una pausa más larga. El niño apretó los labios y respondió que sí, solo eso. Mateo no insistió. Algo en su tono le dijo que empujar más solo cerraría la puerta que estaba empezando a abrirse. Con el paso de los días, esas conversaciones breves se repitieron. A veces eran solo 2 frases. Otras veces un silencio compartido. Mateo aprendió a respetar ese ritmo. El niño empezó a relajarse un poco. Ya no se encogía cuando alguien se acercaba, ya no se levantaba de golpe si alguien hablaba fuerte. Pero seguía sin entrar a la comisaría. Ese detalle inquietaba a Mateo más que nada. Una mañana, Mateo le preguntó directamente por qué no entraba. El niño tardó en responder. Miró la puerta, luego sus zapatillas gastadas, y finalmente dijo que no quería molestar. Esa respuesta golpeó a Mateo con una fuerza inesperada. No era miedo a la policía, era algo peor. Era sentirse una carga. Mateo recordó cuántas veces él mismo había pasado de largo sin darse cuenta de lo que ese silencio significaba. Ese mismo día, Mateo empezó a preguntar discretamente a sus compañeros. Nadie sabía mucho. Algunos creían que el niño tenía familia cerca. Otros pensaban que era hijo de alguien del barrio que trabajaba de noche. Nadie había verificado nada. Mateo sintió una mezcla de culpa y urgencia. No podía seguir suponiendo, pero tampoco quería romper la confianza frágil que estaba construyendo. Pero esa tarde, decidió hacer algo diferente. Le llevó un sándwich y se sentó a su lado. El niño dudó, pero terminó aceptándolo. Comió despacio, como si cada bocado fuera valioso. Mateo le dijo que podía entrar si quería, que no pasaba nada. El niño negó con la cabeza y respondió que tenía que quedarse donde su mamá lo pudiera ver. Mateo no preguntó más, pero esa frase se le quedó grabada. Pero esa noche, Mateo llegó a casa con la mente llena de preguntas. Pensó en su propio hijo, en cómo una promesa dicha a la ligera podía convertirse en una regla de vida. Pensó en cuántas veces los adultos subestimaban la memoria y la lealtad de un niño. Al día siguiente, llegó decidido a no dejar pasar más tiempo. Pero cuando volvió a verlo, notó algo distinto. El niño parecía más cansado, sus hombros estaban caídos. Mateo se sentó a su lado y, con voz suave, le preguntó desde cuándo esperaba. El niño lo miró por primera vez a los ojos, sin apartar la mirada. Dijo que no lo sabía exactamente, que al principio contaba los días, pero luego dejó de hacerlo. Mateo sintió un nudo en la garganta, pero entonces ocurrió. Sin dramatismo, sin lágrimas, el niño dijo la frase que lo cambió todo. Dijo que si se iba, tal vez su mamá regresaría y no lo encontraría, que prefería cansarse a perderla para siempre. Mateo no respondió de inmediato. No pudo. En ese instante entendió que no estaba frente a un niño terco, sino frente a alguien aferrándose a lo único que le quedaba, y supo que ya no podía seguir siendo solo un policía que observa desde lejos. Mateo pasó el resto del día con esa frase resonándole en la cabeza. No era solo lo que el niño había dicho, sino cómo lo había dicho, sin drama, sin queja, como una verdad absoluta.
Mientras llenaba informes y respondía llamadas, su mente seguía regresando a ese escalón frente a la comisaría. Empezó a notar algo que antes había ignorado: cuántas veces las personas entraban a pedir ayuda y cuántas salían sin una solución real. Por primera vez, sintió que ese niño no estaba fuera por casualidad, sino como un reflejo silencioso de muchas falas acumuladas. Pero al terminar su turno, Mateo volvió a salir y se sentó junto a él. No llevaba comida esta vez, no llevaba bebida, solo llevaba tiempo. Le preguntó su nombre con cuidado, como quien toca una herida antigua. El niño dudó unos segundos y finalmente respondió. Dijo su nombre en voz baja, casi como si temiera que decirlo en voz alta pudiera hacer que algo malo pasara. Mateo lo repitió para que supiera que lo había escuchado. Ese simple gesto hizo que el niño levantara un poco los hombros, como si soltara un peso invisible. Mateo le preguntó por su madre, pero sin pedir detalles. El niño habló poco, pero lo suficiente. Dijo que ella trabajaba mucho, que a veces llegaba cansada, que una noche discutieron con alguien y luego todo se volvió confuso. No recordó gritos ni golpes, solo el miedo. Recordó una mano soltándose de la suya y una voz que le decía que esperara a Ali. Mateo entendió que esa era toda la historia que el niño podía contar sin romperse. A partir de ese día, Mateo empezó a actuar con más cuidado. No quería que el niño sintiera que estaba siendo interrogado. Tampoco quería asustarlo llevándolo de golpe al interior. Así que empezó con pequeños pasos. Le mostró desde afuera cómo funcionaba la comisaria. Le explicó quiénes entraban, quiénes salían y que nadie se molestaba por pedir ayuda. El niño escuchaba atento, pero seguía sin moverse del escalón. Había aprendido a esperar, y cambiar eso no era tan sencillo. Mateo decidió investigar por su cuenta, no como un caso oficial, sino como alguien que necesita respuestas. Revisó reportes antiguos, denuncias olvidadas, nombres que nadie había vuelto a mencionar. Tardó días, pero algo empezó a encajar. Encontró un registro de una mujer con el mismo apellido del niño, una denuncia por amenazas, un seguimiento incompleto, un expediente cerrado sin explicación clara. Mateo sintió una mezcla de rabia y vergüenza. No porque alguien hubiera cometido un error puntual, sino porque el sistema había dejado caer a alguien sin darse cuenta. Esa noche, Mateo no pudo quedarse callado. Volvió al escalón y se sentó junto al niño. Le dijo que había estado buscando información. No prometió nada, no dijo que todo se arreglaría, solo dijo que no estaba solo. El niño lo miró con desconfianza al principio, pero luego preguntó algo que desarmó a Mateo. Le preguntó si buscar también cansa. Mateo respondió que sí, que a veces cansa mucho. El niño asintió y dijo que entonces lo entendía. Al día siguiente ocurrió algo diferente. Cuando Mateo llegó, el niño no estaba en el escalón. Por un instante, el corazón se le aceleró. Miró a ambos lados, preguntó a un vendedor, revisó la calle, finalmente lo vio, de pie, a unos pasos de la puerta. No había entrado, pero estaba más cerca que nunca. Mateo se acercó sin decir nada. El niño explicó que quería probar si desde allí también podía verla regresar. Mateo entendió que ese pequeño movimiento era enorme. Ese acercamiento marcó un cambio. El niño empezó a hacer preguntas. Preguntó qué pasaba si alguien no volvía. Preguntó si las promesas siempre se cumplen. Preguntó si los policías también falan. Mateo respondió con honestidad, sin adornos. Dijo que a veces sí, que los adultos se equivocan, pero que también hay personas que no se rinden. El niño guardó silencio largo rato después de eso, pero al despedirse ese día, el niño dijo algo que Mateo no esperaba. Dijo que si su mamá no volvía, tal vez era porque estaba cansada. No sonaba enojado, sonaba resignado. Mateo sintió un nudo en el pecho. Supo que el tiempo ya no jugaba a favor, que la espera eterna estaba empezando a quebrar algo dentro de ese niño, y también supo que pronto tendría que tomar una decisión que iría mucho más allá de su uniforme. Mateo entendió que ya no bastaba con acompañar al niño en silencio.
Algo dentro de él le decía que el tiempo se estaba agotando, no en términos de horas o días, sino en algo más frágil, la esperanza. Cada jornada que pasaba, el niño parecía un poco más pequeño, no por su cuerpo, sino por la forma en que se encogía cuando hablaba de su madre. Ya no la mencionaba como alguien que iba a regresar, sino como alguien que tal vez no podía hacerlo. Esa diferencia, tan sutil, era devastadora. Ver decidió entonces dar un paso que había evitado. Habló con una trabajadora social de confianza, alguien que entendía los casos humanos más allá de los formularios. No dio nombres al principio. Contó la historia como si fuera ajena, como si fuera solo un ejemplo, pero mientras hablaba, la voz se le quebró. La mujer lo escuchó en silencio y, al final, le dijo algo que lo dejó helado. A veces, esperar sin respuestas también es una forma de abandono. Esa frase se le clavó en el pecho. Al día siguiente, Mateo llegó con una decisión tomada. Se sentó junto al niño y le dijo que quería mostrarle algo. No lo tomó de la mano, no lo empujó. Solo se levantó y se quedó de pie frente a la puerta de la comisaría. El niño lo miró confundido. Mateo le explicó que podía entrar y salir cuando quisiera, que nadie se iba a enojar, que la puerta no mordía. El niño dudó. Miró el escalón, luego la calle, luego la puerta. Por primera vez en semanas no se sentó, dio un paso, luego otro, pero se detuvo justo antes de cruzar. Pero Mateo no dijo nada. Espero. El silencio volvió a ser protagonista. Finalmente, el niño negó con la cabeza y volvió a sentarse. No estaba listo. Mateo entendió que forzarlo sería traicionar todo lo que habían construido, así que se sentó a su lado otra vez. No como un policía, como alguien que decide quedarse. Pero ese mismo día, Mateo recibió una llamada que no esperaba. Uno de los registros que había revisado dio un resultado. La madre del niño había sido vista meses atrás en un centro de atención temporal, herida y desorientada. Había dado su nombre, pero nunca volvió. No había registros posteriores. No había certezas. Solo una pista incompleta. Mateo sintió un golpe seco en el estómago. No era la respuesta que quería, pero era algo. Y ese algo tenía peso. Pero esa noche, Mateo no supo si contarle al niño. Dudó. Pensó en protegerlo. Pensó en no romper lo poco que quedaba, pero también entendió que seguir alimentando una espera infinita podía ser cruel. Al día siguiente se sentó frente a él, no a su lado. Lo miró a los ojos y le dijo que había estado buscando a su mamá. El niño abrió los ojos con una mezcla de miedo y esperanza. Mateo habló despacio. Dijo que no tenía todas las respuestas. Dijo que había encontrado algo, pero que no significaba un final. Solo significaba que estaban avanzando. El niño escuchó sin interrumpir. No lloro, no grito. Cuando Mateo terminó, el niño preguntó algo que nadie espera de alguien tan pequeño. Preguntó si avanzar también podía doler. Mateo tragó saliva y respondió que sí, que a veces dolía más que esperar. El niño asintió y dijo que entonces prefería saber. Esa madurez improvisada rompió algo dentro de Mateo, pero los días siguientes fueron distintos. El niño ya no llegaba tan temprano. A veces llegaba más tarde. A veces se iba antes. Empezó a aceptar entrar unos minutos a la comisaría, siempre cerca de la puerta. Miraba a todo con curiosidad y miedo al mismo tiempo. Mateo se dio cuenta de que el niño estaba cambiando su forma de esperar. Ya no era una espera inmóvil. Era una espera que se movía. Un viernes por la tarde, mientras estaban sentados dentro, el niño hizo una pregunta que Mateo sabía que llegaría. Preguntó qué pasaba si su mamá no regresaba nunca. El ruido de la comisaría parecía haberse detenido. Mateo respiró hondo y respondió con la mayor honestidad que pudo. Dijo que entonces habría otras personas, otras formas, otros caminos. El niño guardó silencio y luego dijo algo que dejó a Mateo sin palabras. Dijo que mientras alguien lo buscara, su mamá no estaría completamente perdida. Pero en ese momento, Mateo entendió que ya no se trataba solo de encontrar a alguien desaparecido. Se trataba de no permitir que ese niño desapareciera por dentro. Y supo con una claridad que asustaba que la decisión final se acercaba.
una decisión que no estaba escrita en ningún reglamento, pero que iba a marcar su vida para siempre. Mateo sabía que no podía seguir solo observando. Cada día que pasaba, el niño se aferraba más a esa esperanza frágil y Mateo comprendió que era su responsabilidad protegerla, aunque fuera de manera improvisada. Comenzó a organizar pequeños cambios, llevaba algo de comida, una manta si hacía frío, incluso libros que el niño podía hojear mientras esperaba. No quería intervenir demasiado, solo asegurarse de que la espera no fuera un castigo silencioso. Sin embargo, en el fondo, Mateo sentía que necesitaba algo más profundo, una acción que realmente cambiara la vida de ese niño. Un día, mientras revisaba antiguos reportes y registros de la comisaría, Mateo encontró algo inesperado. Había un caso sin resolver, un expediente archivado que parecía coincidir con la madre del niño. No era mucho, pero era un hilo que podía seguirse. Mateo sintió una mezcla de esperanza y miedo. No podía prometer resultados, pero al menos podía intentarlo. Esa noche, volvió a sentarse junto al niño y le dijo que había estado buscando pistas, que no sabía si serían suficientes, pero que no lo dejaría solo. El niño lo miró largo rato, evaluando cada palabra, como si pudiera sentir la sinceridad detrás de ellas. Con el tiempo, el niño comenzó a acercarse más a Mateo. Al principio eran solo pasos cautelosos, unos centímetros más cerca cada día. Luego comenzó a entrar a la comisaría durante minutos, observando desde el interior mientras los policías trabajaban. Cada pequeño gesto era un triunfo silencioso. Mateo se dio cuenta de que la paciencia y la constancia eran tan importantes como cualquier acción directa. Aprendió que algunos niños necesitan más que protección física, necesitan sentir que quien cree en ellos, que no los ignora, que no los deja esperar en vano. Una tarde, el niño finalmente habló más de lo habitual. Contó fragmentos de su vida con su madre, como le contaba historias antes de dormir, como lo abrazaba fuerte cuando tenía miedo. Hablo de los días felices y de los días que terminaron en confusión y miedo. Mateo escuchó en silencio, sin interrumpir, absorbiendo cada palabra. Cada relato era un pedazo de un rompecabezas que comenzaba a tomar forma. Mateo comprendió que la historia del niño no podía resumirse en un expediente ni en un registro. Era mucho más profunda, mucho más humana. Pero en medio de esos relatos, el niño dijo algo inesperado. Preguntó si los adultos también se equivocaban, si podían romper promesas sin querer. Mateo asintió lentamente, explicándole que sí, que los adultos no siempre hacen lo correcto, pero que hay quienes se esfuerzan por enmendar sus errores. El niño guardó silencio, procesando cada palabra. Luego, de manera casi imperceptible, dejó escapar un pequeño suspiro y dijo que mientras alguien lo buscara y se preocupara por él, no se sentía completamente solo. Esa frase fue un golpe emocional para Mateo. Comprendió que su presencia, su compromiso silencioso, ya estaba cambiando algo dentro de ese niño. Días después, Mateo recibió noticias que le devolvieron un hilo de esperanza. La madre del niño había sido localizada, aunque no completamente. Estaba en un centro de atención temporal, herida y desorientada, pero con vida. Mateo sintió una mezcla de alivio y ansiedad, aunque daba mucho por hacer, pero ahora había un camino. El niño, al enterarse, reaccionó con una combinación de miedo y expectativa. No lloró ni grito, pero su mirada reflejaba todo lo que sentía, una esperanza cautelosa, un miedo al fracaso y la sensación de que su espera estaba a punto de tener sentido. Mateo entendió que la verdadera transformación no solo venía de encontrar a su madre, sino de enseñarle al niño que podía confiar, que podía esperar sin perderse a sí mismo en el proceso. Por primera vez vio como un pequeño gesto, una frase o un simple acto de presencia podía romper la distancia que el abandono había creado. Y supo que, al final, no se trataba de giros ni de grandes acciones, sino de la constancia silenciosa de alguien que decidió no mirar hacia otro lado, de alguien que creyó que una espera, aunque larga y dolorosa, podía cambiarlo todo.
Los días siguientes fueron una mezcla de esperanza y tensión. El niño ya no se sentaba en el escalón con la misma rigidez de antes. A veces entraba a la comisaría unos minutos, otras veces se quedaba cerca de la puerta, observando todo con curiosidad y cautela. Cada pequeño avance parecía mínimo, pero para Mateo era un triunfo silencioso. Cada paso que el niño daba hacia adentro, aunque breve, era un gesto de confianza, un indicio de que la espera ya no lo definía por completo. Una tarde, mientras el sol caía y banaba la comisaría con una luz cálida, Mateo se sentó junto al niño. Le dijo que no estaba solo, que aunque su madre aún no estaba allí, había personas que se preocupaban por él. El niño lo miró fijamente, como midiendo la sinceridad de sus palabras. Luego, por primera vez en semanas, se permitió sonreír. Fue una sonrisa pequeña, tímida, pero suficiente para iluminar un momento que parecía cargado de pesadez. Mateo sintió como un nudo que llevaba semanas en su pecho se aflojaba. Con la ayuda de la trabajadora social y otros registros, pronto se organizó un plan para reunirse con la madre del niño. La expectativa creció en ambos, pero también la ansiedad. El niño hablaba menos de lo habitual, pensativo y con los hombros tensos. Mateo entendió que la esperanza también puede asustar, porque la mente de un niño aferrado a la espera se prepara para decepciones repetidas. Sin embargo, estaba claro que algo ora. Había cambiado, el niño ya no estaba atrapado solo en su espera, estaba empezando a sentir que alguien estaba a su lado, guiándolo paso a paso. El día que se organizó la primera visita fue un momento delicado. Mateo acompañó al niño al centro de atención. No lo tomo de la mano, no lo empujo, simplemente camino a su lado, permitiéndole decidir cada movimiento. El niño miraba todo con atención, evaluando cada persona, cada gesto. Finalmente vio a su madre sentada y débil, pero viva. Los ojos del niño se llenaron de lágrimas, no por miedo ni tristeza, sino por un alivio contenido durante demasiado tiempo. Mateo permaneció atrás, observando, consciente de que su papel era permitir que este encuentro ocurriera de manera natural. La madre también reaccionó lentamente. Sus manos temblaban, su voz se quebraba, pero cuando finalmente pudo abrazarlo, algo dentro de los tres cambió. No fue un instante de perfección inmediata. Hubo lágrimas, sollozos y palabras entrecortadas. Pero hubo también una claridad que antes no existía. La espera había terminado, y aunque la historia no estaba completa, el vínculo que los unía seguía intacto. Mateo sintió un alivio profundo, pero también una satisfacción silenciosa. Había hecho lo que nadie más había hecho. Había permanecido, había escuchado y había actuado cuando era necesario. En los días posteriores, el niño comenzó a mostrar cambios significativos. Sonreía más, hablaba con más confianza y se movía con una sensación de seguridad que antes parecía imposible. Mateo lo observaba y comprendía que el trabajo no terminaba con la reunión, aún había un camino de reconstrucción emocional, de confianza y de protección. Sin embargo, el primer paso había sido dado y eso era suficiente para marcar la diferencia. Al contar esta historia en relatos de Hakim Zarein, quiero dejar un mensaje. A veces, lo que parece una espera interminable no es un signo de abandono, sino una prueba de la resiliencia humana. Y aunque el camino sea difícil, una sola persona que decida no mirar hacia otro lado puede cambiarlo todo. Si esta historia te ha conmovido, cuéntanos en los comentarios qué harías tú en su lugar. Comparte este video para que otros también sientan que la esperanza y la acción pueden coexistir. Y recuerda que incluso los gestos más silenciosos pueden transformar vidas. Nunca subestimes el poder de simplemente estar allí.